Lo que estaba tratando de decir es que la primera parte de la presentación lo que pretende es simplemente enseñar una fotografía de la situación que teníamos, que tenemos y a dónde vamos. No es una situación que sea solamente, vamos a decir, aplicable a España, al ámbito nacional, sino que tiene que ver con la evolución de la normativa en el resto de los estados de la Unión Europea. En España, la primera norma que teníamos, la ley 18-2014, es una ley bastante restrictiva, que evidentemente es de 2014, coincide con algunas normas que ya surgieron o que iban surgiendo en otros estados de la Unión Europea. A finales de 2017, pero con su publicación en 2018, en España entró en vigor un Real Decreto que nos permitió adquirir bastante experiencia, pero que seguía siendo una norma menos prescriptiva desde el punto de vista de que era algo más permisiva, pero bastante, vamos a decir, poco eficiente en el sentido de la evolución a la que iba el sector. Esta situación no es una situación, como he dicho, solamente nacional, sino que ha sido la línea que han ido llevando el resto de países. Porque Webex funciona en casa y por juegos. Por favor, si alguien está hablando, que silencie el micrófono. Y lo que ocurrió es que con esa experiencia que teníamos todos los Estados miembros, en su momento 28, ahora 27, fuimos generando una normativa europea que digamos, entró en vigor, se publicó a mediados de 2019, pero que tenía prevista su implantación en julio de este año. Como he dicho, debido a la pandemia, se ha pospuesto al 31 de diciembre de este año. Esta norma, que es lo que vamos a contar a lo largo de hoy de manera muy resumida, y el próximo día 3 mucho más específica y hablando de su aplicación en España, es una norma que lo que, digamos, ha evolucionado respecto a la normativa que teníamos anterior es que da una proporcionalidad, es decir, según la complejidad o el riesgo de la operación, así son los requisitos para la misma. Pudiendo simplemente el operador, si es una operación de bajo riesgo, registrarse, hacer una pequeña formación online y volar, y si el riesgo va aumentando, se va complicando la formación y los requisitos que puedan ir pidiéndose, pudiendo estar en un ámbito declarativo, incluso con autorización. Pero permite un abanico que de alguna forma flexibiliza el escenario en el cual el operador se quiere mover. De esta forma, tendríamos una norma orientada solamente al riesgo sin particularizar su uso. Me refiero a que no importa si el uso es recreativo o es por una operación profesional de un tipo o de otra, sino que lo importante es el riesgo o las consecuencias que tenga para terceros. Y de esa forma, operaciones que puedan ser profesionales o recreativas de bajo riesgo serán operaciones que se puedan realizar sin ningún tipo de trámite de autorización o declaración, y aquellas que tengan más riesgo irán subiendo los requisitos para su realización. Esta norma también, por supuesto, tiene un transitorio, porque es una novedad y hay que ir poco a poco adaptándose, y se pretende que esté totalmente implantada en el año 2023. ¿De acuerdo? Vamos a ir contando entre la charla de hoy, que va a ser muy general, que va a ser, entendemos, suficiente para un usuario que quiera hacer unos vuelos de complejidad baja o media, y el día 3 de noviembre pues completaremos el marco. ¿De acuerdo? En cuanto a la norma, bien, no es importante, por supuesto, ni el nombre ni los números de los códigos de los reglamentos, pero que sepáis que hay un reglamento, llamado Reglamento Base, que regula todo el ámbito de la aviación civil en el marco europeo. Bien, de ese reglamento, lo que se ha hecho es, se han publicado a su vez dos reglamentos más. Una norma, que se llama norma de ejecución, que tiene las reglas y procedimientos para toda la operación con aeronaves no tripuladas en general, y otro que se llama reglamento delegado, que lo que contiene son los requisitos técnicos de estos sistemas. Y como novedad incluye toda una batería de regulatoria para que los fabricantes puedan marcar sus aeronaves con un marcado CE y de esa manera entrar en el juego de la normativa europea y poder tener estos sistemas de alguna forma regulados y homologados en la Unión Europea.
No es obligatorio, también se permite la construcción privada, pero que sepáis que esa posibilidad está ahí. Y luego hay también un paquete de otras normas que siempre hay que tener en cuenta, aunque no son competencia directa de AESA, que son temas de protección de datos y privacidad, uso del espectro radioeléctrico, compatibilidad electromagnética, pues medio ambiente, todo el tema de ruido y emisiones, y también la normativa de juguetes. Como he comentado, es una norma europea y entonces va a haber todo un paquete de infografías y de material que será, por supuesto, traducido a los idiomas oficiales de los Estados miembros y de alguna forma representará, mediante estas infografías en toda Europa, cómo y cuándo se puede volar. Y a lo largo de esta presentación pondremos algunas, como digo, estandarizadas en toda la Unión Europea, para que veáis de forma sencilla y clara cómo se debe operar con esta normativa. Muy bien, y esto solamente a modo de introducción. Os doy las gracias de nuevo por conectaros. Intentaremos que no sea una sesión muy pesada. Repito, por favor, desconectar los micrófonos. Y ahora cedo la palabra a mi compañero Diego Fernández, que os va a contar, como digo, la primera parte de esta presentación referida a las operaciones más sencillas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Juanjo, mi nombre es Diego Fernández Varela y bueno, el propósito es terminar de contar esta presentación que, como ya ha indicado él, está centrada en la categoría abierta, que es la categoría de operaciones de drones de menor riesgo. Vale, pues empezamos ahora haciendo una descripción de las tres categorías operacionales que distingue el marco europeo. Bueno, esta distinción de categorías operacionales sigue un enfoque totalmente revolucionario en temas de aviación. En primer lugar, como ya os ha adelantado Juanjo, se trata de un marco proporcional centrado en la operación, es decir, cuanto mayor es el riesgo, mayores son los requisitos o más exigentes son los requisitos, tanto a nivel técnico de la aeronave como de competencias de los pilotos y de los operadores. También está basado, pues, evidentemente, como ya he comentado, en el riesgo de la propia operación y en el desempeño, en lo que llamamos performance de la aeronave, el cómo de bien, digamos, funciona el dron. Entonces, teniendo en cuenta este enfoque, este planteamiento, el marco europeo distingue tres tipos de categorías: la categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. Esto va a ser a partir de ahora nuestro pan de cada día, las tres categorías. Entonces, centrándonos en primer lugar en la categoría abierta, como ya he dicho, se trata de la categoría de menor riesgo y, por tanto, esta categoría no requiere ni de autorización por parte de nosotros, por parte de AESA, ni una declaración responsable por parte del operador. Como se pone ahí abajo, está basado en un plug and play, en un concepto de plug and play. Simplemente una persona puede comprarse un dron, ya veremos a continuación los tipos de clases y demás, registrarse como operadores, seguir una formación online y a continuación poder volar su dron cumpliendo con las limitaciones que la categoría abierta establece. Luego, a continuación, la categoría específica tiene un mayor riesgo y, por tanto, ya aquí, lógicamente, se van a exigir ciertos elementos que en la categoría abierta no son necesarios. En primer lugar, y lo más importante de esta categoría específica, es la evaluación del riesgo operacional, basada en la metodología SORA. Esto es lo que venimos llamando en el contexto del Real Decreto actual el estudio aeronáutico de seguridad. E igual, como tenemos actualmente, unas operaciones que tengan un riesgo un poco más bajo, pues simplemente
el operador podrá declarar, hacer una declaración responsable y volar, o si la operación tiene un mayor riesgo, pues entonces ya requiere de la autorización por parte de nosotros. Y por último, la categoría certificada es como pone ahí, es un régimen similar al de la aviación existente actual, en el que el operador, la aerolínea está certificada, la aeronave está certificada y el piloto cuenta con una licencia. Entonces, como ya ha dicho Juanjo y como estoy repitiendo yo, nos vamos a centrar en la categoría abierta, la operación, la categoría de menor riesgo. Vale, pues empezamos con los requisitos generales. Este es digamos, el marco general de la categoría abierta. Empezamos con el dibujito de abajo. Como veis, el piloto siempre mantiene el dron en alcance visual, es lo que llamamos VLOS, por sus siglas en inglés, y la altura máxima de vuelo es de 120 metros. ¿Vale? Este es dos de los criterios básicos que hay que cumplir. Luego, empezamos ya con los puntitos. Los drones o UAS deben pertenecer a una de las clases que pone ahí, C0, C1, C2, C3 o C4. Como ya ha introducido Juanjo, se trata de clases de marcado CE. El marcado CE lo podemos ver pues, en los móviles, en las calculadoras y de alguna forma se trata de un mecanismo europeo de conformidad, es decir, que el producto es conforme a unos estándares y de alguna forma pues se garantiza una cierta robustez en el diseño y en la fabricación. Y luego también la posibilidad de construcción privada. Luego, la masa máxima del dron va a ser siempre inferior a 25 kilos en la categoría abierta. Se debe mantener siempre una distancia segura de personas, se entiende personas que no están participando en el vuelo, en la operación. No se debe sobrevolar nunca concentraciones o reuniones de personas y no se debe transportar mercancías peligrosas ni arrojar materiales. Estos son los requisitos generales, como digo, de la categoría abierta. Esta categoría abierta distingue tres subcategorías que vamos a ver ahora. Estas tres subcategorías son la A1, la A2 y la A3. Y entonces están basadas en tres aspectos básicos. Lo primero, las limitaciones operacionales, como he dicho, pues desde la altura máxima del vuelo, 120 metros, o la distancia respecto a las personas que no participan en la operación. Luego, los requisitos técnicos de los drones, distinguiendo las cinco clases de drones que aparecen abajo de la diapositiva. Y como veis abajo a la derecha se ve el logo de la conformidad europea CE, al que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y por último, los requisitos de competencia de los pilotos. Lógicamente, cuanto mayor es el riesgo de la operación, mayor competencia se va a exigir a los pilotos. Y, lógicamente, hablaremos también de conocimientos teóricos y aptitudes prácticas. Vale, pues vamos a ir subcategoría por subcategoría. Empezamos por la subcategoría A1. En esta subcategoría se permite el sobrevuelo de personas no participantes, pero hay que minimizar al máximo posible el tiempo de sobrevuelo de personas no involucradas en el vuelo. Además, si activamos el modo Sígueme, el Follow Me, esta distancia se deberá aumentar hasta 50 metros, o debe mantenerse una distancia de 50 metros del piloto. Evidentemente, para permitir el sobrevuelo de personas que no participan, tenemos que limitar el peso de los drones. Entonces, en esta subcategoría solo se permiten utilizar drones de clase C0 o de clase C1. Como se indica ahí a la derecha, la clase C0 son drones de hasta 250 gramos y los de clase C1 son hasta 900 gramos. Entonces, de cara a la competencia de los pilotos, para la clase C0, para volar un dron de clase C0 de hasta 250 gramos, se requiere al piloto que esté familiarizado con las instrucciones del fabricante, es decir,
con el manual de usuario del dron. A continuación, en la clase C1, aparte de esa familiarización con las instrucciones del fabricante, con el manual de usuario, vamos a requerir aparte un curso de formación y a continuación un examen online de conocimientos teóricos. Entonces, como aumentamos el peso permitido del dron, requerimos una mayor competencia del piloto a través de ese curso de formación y examen online de conocimientos teóricos. Cuando el piloto complete esa formación y supere satisfactoriamente ese examen teórico online, AESA entregará una prueba de superación de la misma. Entonces, este es el modelo que se va a usar. La idea es que estos modelos estén armonizados a nivel europeo, de tal forma que una persona que saque este curso y este examen teóricos online pueda irse a Francia, Italia, Bulgaria o Rumanía y poder operar en las mismas condiciones, poder volar en las mismas condiciones y tener todos los requisitos cumplidos. Esto a día de hoy pues es un obstáculo, dado que como ha dicho ya Juanjo, como cada estado tiene su propia normativa, no hay un reconocimiento mutuo entre países. Esta nueva normativa viene a romper esas barreras y de alguna forma fomentar el reconocimiento y la libre circulación de personas. Entonces, es por eso por lo que, aparte de, lógicamente, los títulos en castellano, están escritos también los títulos en inglés para facilitar esa libre circulación. Evidentemente, se va a indicar el nombre y apellidos de la persona, del piloto. También se va a otorgar un número de identificación único a cada piloto, siguiendo un código alfanumérico y, evidentemente, tendrá una fecha de caducidad de 5 años, para lo cual pues habrá que renovar de nuevo las competencias, digamos. Visto esto, podemos pasar ya a la subcategoría A2. Mientras que antes se permitía el sobrevuelo de personas, ahora hay que mantener una distancia horizontal segura de al menos 30 metros. Aparte, la norma ya prevé un modo de baja velocidad en el que se limita la velocidad del dron y entonces podemos reducir esa distancia horizontal segura hasta 5 metros. Aquí, dado que ya estamos aumentando la distancia respecto de personas, permitimos un peso mayor del dron. Estos son los de la clase C2, como pone ahí, de hasta 4 kilos. Aquí, dado que el riesgo de la operación es un poco mayor, aparte de esa familiarización con el manual de usuario, aparte de ese curso de formación y esa superación satisfactoria online de conocimiento, del examen online de conocimientos teóricos, vamos a exigir una formación de autopráctica, es decir, que el piloto vaya a probar el dron, despegue, aterrice, pues de alguna forma se familiarice con el manejo del dron, con la parte ya más funcional. Y a continuación vamos a exigirle además un examen de conocimientos teóricos adicional. Es decir, ya aquí se completa de alguna forma el marco de competencias de la categoría abierta, donde aparte de unos conocimientos teóricos superiores, vamos a exigir también una formación de autopráctica. De nuevo, como venimos indicando para la subcategoría A1, aquí, después de superar ese examen de conocimientos teóricos adicionales, vamos a emitir un nuevo documento. Mientras que el otro es una prueba de superación de la formación teórica online, aquí ya hablamos de un certificado de competencia de piloto a distancia. Una cosa que se me ha olvidado remarcar en el otro, pero bueno, nos sirve el mismo ejemplo. A la derecha aparecen las subcategorías
para la que se emite el documento. En este caso, el certificado de competencia sería válido para volar en la subcategoría 2, como pone ahí, de la categoría abierta. Y aparte, pues hay un código QR en el que se puede acceder a toda la información, digamos, almacenada y otorgada a ese número de identificación única de piloto. Y bueno, pues evidentemente, como entiendo que ya habéis visto, pues la bandera de la Unión Europea con las siglas de España. Y por último, la subcategoría 3, vengo a recordar, subcategoría 1 permite el sobrevuelo, subcategoría 2 se aumenta la distancia hasta 30 metros. Aquí debemos aumentar la distancia hasta 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas. La idea es que como vamos a permitir un peso de hasta 25 kilos, para poder volar hay que alejarse de todo y para evitar poner en peligro, como pone en el segundo punto, evitar poner en peligro a ninguna persona que no esté participando en el vuelo. Aquí nos centramos en las clases C3 y C4, como pone ahí, están limitadas a ahora 25 kilos, en lugar de 4 kilos como en la clase C2 que venimos viendo. La diferencia entre la clase C3 y la clase C4, porque entiendo que es la pregunta que os estaréis haciendo, es que la clase C4 no tiene, digamos, no permite un manejo automático de los controles de vuelo. La idea es recoger bajo esta clase de dron los aeromodelos, los que vienen volando en clubes y asociaciones de aeromodelismo por el puro afán de volar. Entonces, mientras que en la clase C3 sí hay pues, sistemas, digamos, más automáticos y ayudas al vuelo, en la clase C4 pues es el vuelo tradicional de los aeromodelos. Entonces, volviendo a la competencia de los pilotos, pues aquí vamos a exigir lo mismo que para los de la clase C1 en la subcategoría 1. Recuerdo, familiarización con las instrucciones del fabricante, con el manual de usuario y, de nuevo, pues pasar esa formación de conocimientos teóricos online y superar a continuación un examen. Bueno, como también ha introducido ya Juanjo, se trata de un marco europeo. Entonces, ahora nos vamos a hacer uso de una serie de infografías para, de alguna forma, recoger de nuevo todo lo que acabo de comentar, pero ahora de manera visual, simple y directa. Entonces, es por eso por lo que ahora vamos a tratar, digamos, reglas simplificadas para volar el dron de forma segura. Vale, lo primero que quiero comentar aquí es que todo paquete de dron que cumpla con alguna de las clases, como bien veis ahí, incluirá una nota informativa al usuario. Así se recoge, digamos, en el reglamento, nota informativa al usuario. Se trata de un folleto en el que se recoge de manera simplificada las reglas que tienen que cumplir los pilotos a la hora de volar una de las clases que hemos ya brevemente descrito. Entonces vamos a centrarnos en una de ellas, la clase C1. Vengo a recordar que la clase C1 se permite en la subcategoría A1. Entonces, vamos a ir poco a poco. Evidentemente, el dron es una aeronave, por lo cual está sujeta al derecho de aviación. Ya hemos visto los reglamentos europeos que lo recogen. Y evidentemente, como piloto y como operador, aquí voy a hacer una distinción de estas dos figuras entre el piloto de dron y el operador de dron. El piloto de dron es el encargado de manejar los controles de vuelo de una forma más o menos automatizada, es decir, también el que preprograma el vuelo y está, digamos, en todo momento capaz de modificar la trayectoria del vuelo y manejar sus controles. Y el operador, yo creo que el ejemplo que mejor se ve es en el caso comercial,
en el que un operador cuenta con varios pilotos a su cargo para realizar distintas operaciones. Entonces, eso es un poco la distinción. La realidad es que en la categoría abierta, en la mayoría de los casos, el piloto y el operador coincidirán. Vale, entonces, antes de volar, el operador deberá registrarse ante AESA. A continuación os mostraré un poco cómo proceder para ello a partir del 31 de diciembre de este año, cuando comienza a ser aplicable toda esta normativa europea. Entonces, el operador, como digo, debe registrarse y facilitar una serie de datos que veremos ahora. Una vez el operador se registre, obtendrá un número único de registro y el cual deberá, cargar en el sistema de identificación a distancia que dispondrá o del que estará equipado el dron y de alguna forma pues plasmarlo en el mismo. Evidentemente, tanto el operador como el piloto pues deberán leerse las instrucciones del fabricante, lo que hablábamos antes de familiarizarse con ellas, y el piloto pues deberá cumplir con completar la formación obligatoria en línea y superar la prueba, es decir, la formación y el examen teóricos online que veníamos hablando antes. ¿Vale? Este folletito incluye también pues una serie de, digamos, lo que se llama en inglés do's and don'ts, pues básicamente qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, pues bueno, podemos ir viendo algunos de ellos. Pues el primero de ellos a la izquierda, pues es compruebe que dispone de un seguro adecuado, es decir, que el dron está asegurado frente a terceros, es un seguro de responsabilidad civil. Pues el segundo de ellos es compruebe si hay zonas de exclusión aérea. Ahora veremos el tema de las zonas geográficas. Esto a día de hoy los operadores profesionales ya lo conocen con la herramienta de NAIRE que ahora veremos. Básicamente se trata de un mapa del territorio español donde se indican las restricciones, las limitaciones que hay en cada zona. Vamos a leer otro, pues asegúrese de que puede ver el dron en todo momento. Eso es lo que hablábamos de mantener el dron al alcance visual en VLOS. Y bueno, vamos a saltar ya a la derecha. ¿Qué no debe hacer? Pues no vuele sobre grandes grupos de personas. Eso era lo que hablábamos al principio como requisito general de la categoría abierta, que no se puede volar sobre concentraciones de personas. La altura máxima está limitada a 120 metros del suelo. Evidentemente, no se debe volar cerca de otras aeronaves o en las proximidades de aeropuertos, helipuertos o lugares en los que se estén realizando operaciones de emergencia. De alguna forma, este folleto viene a plasmar lo que entendemos todos, que es el sentido común y pues para facilitar digamos, la operación y el vuelo a los operadores y a los pilotos en la categoría abierta. Ya por último, lo que quiero comentar aquí es a la izquierda podéis ver un código QR. Este código QR llevará a páginas web donde se pueda, digamos, recabar más información desde la página web de AESA o la página web de la Agencia Europea. Y como decía al principio, el dron se trata de una aeronave y evidentemente las infracciones están castigadas por ley, infracciones contra la ley de seguridad aérea. Vale, ahora vamos a ver un vídeo que ha sido desarrollado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Está en inglés, está subtitulado. No obstante, si al final tenéis alguna duda o lo que sea, pues lo podéis comentar a través del Slido y podemos hacer las matizaciones que hagan falta.
Bueno, espero que os haya gustado. Vale, pues como recapitulación, pues creo que es una buena herramienta en la que hemos podido ver que pues en la categoría abierta hay que mantener, bueno, de primeras registrarse como operador, completar la formación teórica online y superar el examen. A continuación, antes de volar, debemos comprobar dónde podemos volar o dónde no podemos volar. Tenemos que mantener siempre el dron en línea de vista, en alcance visual, no superar los 120 metros de altura y, evidentemente, pues igual que sucede con los móviles a día de hoy, pues no invadir, como decía, la privacidad de otras personas. Vale, pues vamos a ir viendo esta serie de infografías en la que volvemos a reforzar los mensajes que queremos dejar claros. Lo primero es, a la hora de tener un dron y de querer volarlo, pues registrarse como operador de drones. Esto se hará en la web de AESA. Y hay que indicar a continuación, una vez se obtiene ese número de registro único, hay que indicarlo en el dron y cargarlo en el sistema de identificación a distancia. Entonces aquí hemos recogido una serie de capturas de pantalla de cómo va a ser digamos, el proceso de registrarse. Todo ello se hará en la sede electrónica de AESA y, como veis ahí recuadrado, pues será la opción de registrarse como operador de UAS. Y una vez pues se haya rellenado los datos que veremos a continuación, pues se obtendrá el número de registro y, lógicamente, la fecha en la que se ha llevado a cabo. Entonces, este es, digamos, el modelo de formulario que vais a ver todos cuando vayáis a registrar. Pues, evidentemente, el nombre del operador, vuestro DNI, la nacionalidad, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección y código postal, municipio, provincia, país y el medio de notificación. De alguna forma, pues es un registro bastante básico, pero bueno, que nos permite tener una trazabilidad de todos los operadores y de alguna forma permitir el uso seguro de los drones. A continuación, aparte de ese número de registro único, también vamos a emitir una especie de prueba acreditativa de registro de operador, en la que pues, evidentemente, como veníamos viendo con las pruebas acreditativas de formación online y del certificado de competencia de los pilotos, pues aquí también indicamos, lógicamente, el nombre y apellidos, el número de registro y la fecha de caducidad del propio registro. Todo ello emitido con el logo de AESA, las siglas de España y el código QR. Vale, pues otro mensaje que queremos dejar claro es que hay que completar el curso y el examen teóricos online. En el folleto que venga en cada dron podréis ver qué cursos y exámenes hay que completar, y, como habíamos visto antes, para la subcategoría 2, donde se vuela con un dron de clase C2, pues hay que completar esa formación autopráctica y, a continuación, el examen teórico adicional.
volvemos a recordar el formato, los modelos de pruebas de superación y certificados de competencia que emitiremos a los pilotos que así superen los respectivos exámenes. Una pregunta que entiendo que estaréis teniendo ahora mismo es, vale, yo tengo mis certificados en base a la normativa actual, que como sabéis es el Real Decreto 1036 de 2017, pues nosotros lo vamos a considerar equivalente a precisamente esos dos documentos anteriores, es decir, tanto a la prueba de superación de la formación y examen online de conocimientos teóricos, subcategorías A1 y A3, como al certificado de competencia del piloto para la subcategoría 2. Es decir, todos aquellos que estáis en posesión de los certificados teóricos básico o avanzado en base al Real Decreto, entendemos que tenéis ya las competencias suficientes para volar en categoría abierta. Continuamos con las reglas simplificadas. Evidentemente, pues debemos ser capaces de saber volar el dron de manera segura y para ello pues se hace imprescindible el familiarizarse, el leer el manual del usuario para saber cómo es nuestro dron y cómo se controla. Como ya habíamos adelantado, debemos, antes de volar, comprobar dónde podemos volar y bajo qué condiciones. Para eso se han definido zonas geográficas y básicamente las zonas geográficas que hay a día de hoy son estas y la herramienta a la que todos tenéis acceso de forma gratuita es drones.enaire.es. Recientemente en Aire ha puesto a disposición en la Store de los móviles Android y en próximos días o semanas la pondrá también para Apple esta misma aplicación web para móviles. Entonces, de alguna forma, al alcance de la mano, podemos saber dónde podemos volar y, como decía, bajo qué condiciones. Entonces, bueno, aquí la idea es ver una serie de ejemplos, los que hay a día de hoy. La idea es que aprovechando este nuevo marco normativo europeo, vamos a flexibilizar esas zonas geográficas y de alguna forma seguir el mismo espíritu que sigue esta normativa europea, es decir, ser más proporcionales y centrados en la operación y por tanto pues aliviar un poco la carga que supone a día de hoy las zonas geográficas. Ahí podéis ver pues desde espacio aéreo controlado hasta pues eso, área de influencia de algún aeródromo, en fin. Aquí, la idea de esta diapositiva es que veáis, para aquellos que no estéis familiarizados con esta herramienta, qué información se proporciona en la misma y sepáis pues un poco cómo proceder en caso de una alerta u otra. Vale, continuamos. Pues evidentemente, antes de volar, pues tenemos que asegurarnos de que el dron está en condición segura para el vuelo, de acuerdo al manual del fabricante. Evidentemente que las baterías están cargadas y que el dron está calibrado. Como ya hemos repetido varias veces, hay que mantener el dron a la vista en todo momento y, lógicamente, pues evitar obstáculos contra los que podamos chocarnos, así como personas que no estén participando en el vuelo. Mantenernos, por eso hablábamos antes de una distancia segura de personas no participantes. De nuevo, la altura máxima de vuelo es de 120 metros, entonces hay que mantenerse por debajo de esta distancia y también, pues lógicamente, lejos de otras aeronaves para no ponerlas en peligro. Mantenerse también alejado de aeropuertos, aeródromos y otras aeronaves. Igual venimos a reforzar este mensaje. Una cosa que aparecía en el vídeo es el tema pues, bueno, de la privacidad y de la distancia segura. Aquí nos centramos en personas no participantes en el vuelo y de propiedades, pues, es decir, casas, zonas
residenciales y demás. Y volvemos a decir que en la categoría abierta no se permite el sobrevuelo de concentraciones o de reuniones de personas. Y bueno, centrarnos ya no en la privacidad, pues igual, no debemos tomar fotografías ni grabar vídeos o audios con nuestro dron sin su consentimiento previo y expreso. Es lo mismo que aplica a día de hoy con los móviles con cámara. Vale, pues aparte de la pregunta que entiendo que teníais antes con respecto a aquellos que tengáis ya certificados de competencia en base al Real Decreto 1036, pues entiendo que tenéis la misma pregunta con respecto a vuestro dron. Es decir, vuestro dron a día de hoy no cuenta con ninguna etiqueta de identificación de clase, no son ninguno C1, C2 o C3. Entonces, el propio reglamento europeo ya contempla, lógicamente, esta cuestión y, por tanto, permite ciertos periodos transitorios. Entonces, el primero de ellos es desde el 31 de diciembre de 2020, es decir, desde cuando comienza a ser aplicable la normativa europea, al 1 de enero de 2023. Los drones de hasta 500 gramos podrán ser utilizados en las condiciones de la subcategoría A1. De la misma forma, los drones de hasta 2 kilos podrán ser utilizados en las condiciones de la subcategoría 2, pero aumentando esa distancia de seguridad. Es decir, mientras que con drones de clase C2, que eran los, digamos, permitidos en la subcategoría 2, se permitía una distancia horizontal de seguridad de 30 metros. Aquí, dado que no podemos garantizar esa conformidad técnica, hemos de aumentar esa distancia a 50 metros. Y por último, los drones de hasta 25 kilos podrán ser utilizados en las condiciones de la subcategoría 3. Es decir, que a partir del 31 de diciembre de 2020 podemos seguir utilizando los drones con los que contamos. ¿Qué pasa a partir del 1 de 2023? Pues ya entendemos que hay drones en el mercado disponibles con esas identificaciones de clase y, por tanto, ese periodo transitorio pues de alguna forma se acaba y se vuelve más exigente. Entonces, aquí ya, a partir del 1 de enero y de alguna forma para siempre, los drones de hasta 250 gramos podrán ser utilizados en la subcategoría 1 y todos los demás de 250 gramos y, como ya hemos dicho, masa máxima de hasta 25 kilos en las condiciones de la subcategoría A3. Ya no se contempla ni los 500 gramos en la subcategoría A1 ni las condiciones de la subcategoría 2. Ya se entiende que o hasta 250 gramos o más de ellos y hasta 25. Vale, pues ya estamos llegando al fin de la presentación. Entonces, bueno, pues entendiendo que de alguna forma esta presentación os ha sabido a poco y queréis saber más y profundizar más, hemos publicado en nuestra web un documento en el que se recoge lo que toda persona interesada en volar un dron debe saber sobre el nuevo marco normativo europeo. Pues ahí está el enlace, pero bueno, si se busca ESA drones se accede fácilmente al documento. Luego, de la misma forma, desde la Agencia Europea, desde EASA, se ha publicado una serie de preguntas frecuentes. Entonces, bueno, pues estas están en inglés y pues básicamente vienen a recoger lo mismo que nosotros indicamos en el documento que os comentaba anteriormente. Y por último, si queréis hacer un par de cursos, que son los que indico ahí en la diapositiva, básicos, pero que os va a permitir ganar cierto conocimiento sobre, uno, conceptos básicos de vuelo de drones y, dos, evaluar de alguna forma el riesgo de seguridad que implica el vuelo de drones. Esta página, la de dronerules.eu, es un proyecto financiado por la Comisión Europea con el objetivo de pues, fomentar el uso de seguro de drones. Entonces, bueno, pues ahí
nos llevará más de 10-15 minutillos, pero bueno, os lo recomendamos para profundizar, como decía. Así que bueno, pues con esto ya terminamos esta presentación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar unos 20 minutillos para que pongáis vuestras preguntas a través del Slido. Y bueno, volvemos a la diapositiva segunda, que era la que donde aparece el código. Podéis usar o bien el código QR o el 123 123 123 para acceder al evento. Así que bueno, en 20 minutillos, a las 11:20 nos vemos y intentamos dar respuesta. Hola de nuevo a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por las preguntas. Estamos recibiendo un montón y muchas de ellas muy interesantes. Lógicamente, las que intentaremos dar respuesta ahora, pues son las que están enfocadas a lo que hemos explicado y más en concreto a la categoría abierta y esos, digamos, esas novedades normativas. Aparte, antes de comenzar a dar respuesta a las preguntas una por una, me gustaría comentar, y bueno, muchos por las preguntas que habéis hecho ya lo sabréis, está ahora mismo en consulta pública un Real Decreto que viene a sustituir el 1036 y que va a desarrollar aquellos aspectos que dejan a criterio de los estados la normativa europea. Entonces, hasta que no se publique, digamos, oficialmente, hasta que no se adopte, tendremos un periodo en el que convivamos con el 1036, la normativa europea y demás. Esta charla pues, ha sido orientada, lógicamente, a cuando ya ese Real Decreto esté adoptado y convivamos con la normativa europea tal cual viene recogida en los distintos reglamentos que hemos comentado. Entonces, bueno, paso ya a contestar a las preguntas. Patricia dice que qué empresas pueden ofrecer la formación y evaluación online. Es necesario solicitar autorización a ESA para ello. Vale, pues el reglamento europeo concede la potestad o, digamos, regula que la formación y evaluación, vamos, es formación y examen de conocimientos teóricos online, la debe proporcionar la autoridad competente, es decir, AESA. Por lo tanto, nosotros seremos AESA quien organice, quien proporcione ese curso de formación y ese examen a continuación online de forma gratuita a todo ciudadano. Continúo. ¿Es necesario certificado médico aeronáutico o eso cambia? En la categoría abierta no se va a exigir certificado médico aeronáutico tal y como se exige actualmente. Tercero, Alejandro dice, las placas identificativas ignífugas y troqueladas siguen siendo obligatorias en todos los RPAs y mandos de control. Vale, pues como sabéis, este es un requisito de seguridad pública y no tanto, digamos, de seguridad de la aviación. Entonces, estamos ahora mismo en conversaciones con el Ministerio del Interior en el marco de ese nuevo Real Decreto, como os comentaba, para intentar flexibilizar ese requisito. A día de hoy, pues hay que, como ya saben, identificar el mando de control y la aeronave con los datos del operador. Vale, Anónimo dice, ¿cómo va AESA a convalidar los certificados avanzados? ¿Serán los pilotos los que tienen que solicitarlo o AESA tiene un repositorio de certificados emitidos? Vale, como ya he comentado, durante un periodo, hasta el 1 de enero del 2023, los certificados emitidos tanto en base al 1036 como a la ley de 2014, que será otra pregunta que hemos recibido, se van a, digamos, reconocer de forma automática. Otra cosa es la convalidación, digamos, la conversión. Para ello serán los pilotos los que tengan que solicitarlo a ESA de forma gratuita. Aprovecho también para
para comentar que eso, tanto el registro como operador será de forma gratuita, como la solicitud de conversión de los certificados, como el curso y examen teóricos online. Vale, Drones by Bekigo dice, ¿se permitirá vuelo nocturno en categoría abierta? Sí, no hay ninguna limitación en cuanto a ese aspecto. A día de hoy, como sabéis, volar en nocturno requiere de autorización en la categoría abierta, cumpliendo con las condiciones y limitaciones que hemos descrito. No será necesario ninguna autorización. Se permitirá el vuelo en categoría abierta. Vale. ¿Las operaciones de búsqueda y lucha contra incendios se podrá realizar en categoría abierta? Sí, sin ningún problema. La cuestión es lo que comentaba ahora. Hay que ajustarse las condiciones y limitaciones de la categoría abierta. Es decir, cumplir con los requisitos que se exigen en ella. Vale, ¿los cursos de formación online y examen técnico cuando se publicarán tendrán algún coste, ya que en algunos países de la Unión Europea son gratuitos? Vale, pues como ya he comentado, será AESA y serán las autoridades competentes de del resto de estados quienes organicen, quienes proporcionen ese curso y examen teóricos online. Ya dependerá de cada estado, de cada país, el coste, nosotros lo proporcionaremos de forma gratuita. Esto no quita para que en categoría específica, por ejemplo, sí haya, digamos, digamos, esa cuota de mercado para aquellas empresas de formación que quieran dar cursos. ¿Vale? Los certificados de formación que emitirán a los pilotos serán emitidos a los pilotos con certificados anteriores a esta normativa. No sé si entiendo bien la pregunta. Básicamente se convertirán, como he dicho, y por lo tanto, tras un curso de adaptación a la normativa europea que proporcionaremos también nosotros de forma gratuita, se podrán convertir los certificados anteriores, tanto a los del Real Decreto 1036 como la Ley de 18/2014, se convertirán y se emitirán lógicamente de conformidad con la normativa europea. Misma pregunta, certificado a operador. ¿Será emitido a operador anterior? Todos los operadores, y aprovecho también para hacer un matiz, en la presentación, como os habréis dado cuenta, no he hecho ninguna distinción entre operador profesional u operador recreativo. Aquí hablamos de operadores en general y de pilotos en general. Entonces, a partir del 31 de diciembre de este año, todos los operadores realizan vuelos recreativos o vuelos, como veníamos denominando ahora, profesionales, tendrán que registrarse en AESA. Y la prueba acreditativa que emitiremos es más, digamos, para acreditar que el operador se ha registrado de conformidad con la normativa. Si los fabricantes tienen que aportar el marcado CE, ¿qué ocurre con los drones de autoconstrucción? Vale, pues como ya he mencionado, la normativa europea refiere a drones de construcción privada. Estos están definidos convenientemente y esa definición deja fuera, por ejemplo, a kits de montaje de drones. O sea, se entiende de construcción privada aquellos que una persona monte con distintas piezas y demás, pero sin venir en un kit como tal. Entonces es por eso por lo que tiene digamos, una conceptualización muy específica, que es la de construcción privada. Vale. La documentación será obligatoria llevar encima como piloto u operador para poder presentar ante cualquier inspección de los equipos Pegaso. Vale, en la normativa no se requiere específicamente que el piloto o el operador lleve la documentación encima. Evidentemente, lo que sí se exige es poder acreditar que se cumple con los requisitos, por lo cual nosotros lógicamente recomendamos que en formato digital se tengan todos los documentos, es decir,
la prueba acreditativa de registro del operador, las pruebas de superación del examen, de la formación y examen online, el certificado de competencia, en fin, pues todos los documentos de forma digital. El registro como operador incluirá la posibilidad de registrar más de un dron para el mismo operador. El registro como tal es de los operadores. Es decir, yo no he hablado en ningún momento de registro de los drones. Los operadores tendrán que registrarse, pero no tendrán que registrar sus drones. Otra cosa, como se estaba comentando, esto es en la categoría abierta. En la categoría específica puede ser que algunas tenga esto algunos matices, pero en la categoría abierta todo operador debe registrarse, sea profesional o sea recreativo, y no deberá registrar sus drones. Los drones actuales, pasando hasta el 1 de enero de 2023, ¿podemos seguir utilizándolos o no? Sí, como digo, hasta el 1 de enero de 2023 se hacen 3 distinciones, hasta 500 gramos, hasta 2 kilos y hasta 25 kilos, como indicaba en la presentación, y a partir del 1 de enero de 2023 se seguirían pudiendo utilizar, pero haciendo solo 2 distinciones, hasta 250 gramos y hasta 25 kilos. Vale, el procedimiento de habilitación tanto del Club de Aeromodelismo como de los pilotos. Vale, pues la idea de la autorización a los clubes o asociaciones de aeromodelismo es que en aquellos clubes o asociaciones en los que el vuelo de drones o la operación se salga de las condiciones y limitaciones de la categoría abierta, que es lo que hemos venido a tratar en el día de hoy, tendrán que solicitar una autorización. Es decir, si en un club o asociación de aeromodelismo se quieren volar drones de hasta 50 kilos en vez de hasta 25, pues el club o asociación tendrá que solicitar una autorización como club o asociación de aeromodelismo a esa. Vale. Espero un... Buenas, retomo yo para intentar dar un poco de descanso a mi compañero. Hay otra cuestión muy interesante que habéis planteado, que cómo quedan los vuelos en espacio aéreo controlado. Mirad, la norma europea no se mete en el uso del espacio aéreo, se lo delega a los estados. Por tanto, en tanto en cuanto no se publique una nueva norma nacional, es decir, nuestro Real Decreto, el uso del espacio aéreo quedará como está regulado actualmente. En el borrador de proyecto de Real Decreto, ya lo podéis ver, la idea es precisamente flexibilizar ese uso, ¿no? De alguna manera, en espacio aéreo controlado, lo que se va a permitir, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Se va a permitir que hasta 60 metros de altura no se requiera ninguna autorización, ningún tipo de permiso por parte de la autoridad, y de esa forma se flexibilicen aquellos vuelos que sean más sencillos. Luego, por encima de los 60 metros y hasta los 120 metros en espacio aéreo controlado, según en la categoría que caiga, pues tendría que llevar autorización o no, pero es posible que no. Y en cualquier caso, lo que aplicaría según la normativa vigente. Actualmente, pues lo que dice la norma nacional, pues que hay que hacer un estudio de seguridad coordinado con el proveedor de servicios. Pero a futuro, con el Real Decreto, esto también se va a flexibilizar, dejando la posibilidad de que en espacio aéreo controlado y publicado en el mapa digital no se requieran este tipo de elementos, ¿de acuerdo? O sea, actualmente, por resumir, como diga el Real Decreto actual, que ya lo conocéis, y a futuro flexibilizarlo. En el borrador podéis ir viendo algunos aspectos como los que acabo de comentar. Luego hay una pregunta también acerca de los seguros, si será obligatorio el seguro o no. Bueno, el seguro de daños a terceros, vamos a ver, ocurre lo mismo, es un tema que la Unión Europea deja a los Estados miembros, por tanto, ahora mismo habría que cumplir la normativa actual con los seguros que dice nuestro Real Decreto 1036-2017, con el contenido que tiene, y a futuro pues también se piensa regular. La propuesta, pues también la tenéis en el proyecto de Real Decreto y, también viendo estas preguntas, pues la haremos pública de manera más sencilla, pues en la página web o como podamos. Básicamente, la idea es que para las categorías de menos riesgo no sea obligatorio, pero sí recomendable. Cuando digo menos riesgo y hablo a futuro, con el proyecto de Real Decreto, pues será que con categorías
en vuelo en categoría o sea, en clases T0, por ejemplo, pues no será obligatorio, y para categorías de más riesgo sí. Ese es el enfoque, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy tendríamos que cumplir con la norma que tenemos. Bueno, también preguntan, ¿para obtener rédito económico sigue siendo obligatorio ser operador con la nueva normativa o cambia? Bueno, ya lo ha comentado Diego, no hay distinción. Esta norma no distingue si el uso es recreativo o profesional, si hay rédito económico o no. Por tanto, la normativa se centra, hemos dicho, en aspectos de seguridad aérea, ambientales y demás. Por tanto, la operación puede desarrollarse en los términos que dice la norma y es independiente de si hay una remuneración o no. Otra pregunta, ¿las zonas de prohibición de aire de drones están previstas que se modifiquen, reconstruyan de alguna manera algo más laxa próximamente? Sí, la verdad es que eso siempre ha sido un tema que hemos tenido allí, ¿no? En aire de drones simplemente publica lo que dice el Real Decreto y, como he dicho, lo que se pretende hacer con el nuevo proyecto es flexibilizar bastante estas zonas. A modo muy de resumen, pues las distancias de seguridad de aeródromos para coordinarse disminuyen sustancialmente. También, como he comentado, en espacio aéreo controlado hasta los 60 metros no hay requisitos de equipos o requisitos de autorización por parte de la autoridad y demás. De alguna forma, efectivamente, se ha entendido que hay que flexibilizar estas zonas porque estos mapas son complejos y son bastante prescriptivos. De todas formas, toda la propuesta de AESA en este sentido se basa en la experiencia y también, por supuesto, en aportaciones que nos habéis ido haciendo en distintos foros, ¿de acuerdo? También se ha modificado o simplificado el procedimiento para constituirse como operador. En la presentación ahora es muy simple. Sí, a ver, constituirse como operador, que ya he dicho que tiene que ser para uso recreativo o profesional, es así de simple. Datos personales, te das de alta. Todo el mundo debe darse de alta a partir del 31 de diciembre. Todo el mundo que pretenda volar un dron, ya sea recreativo o profesional. Será así de simple y en categoría abierta pues será hacer la formación online y volar. Ya la categoría específica, pues según el escenario, pues nos encontraremos con escenarios declarativos o de autorización, ¿de acuerdo? Bueno, otra vez se pregunta por lo de los certificados, creo que ya se ha contestado. Los certificados obtenidos para competencia pilotos, tanto con la ley anterior como con el Real Decreto, automáticamente serán válidos para volar en la categoría abierta y luego, cuando acabe el proceso de conversión, la convalidación se hará mediante un curso puente online que hará ESA. Cuando digo curso puente, es un elemento más sencillo que la formación del examen, sino que será un curso que contendrá los elementos que hay en ese gap, en ese salto entre la norma europea y la nacional. ¿Va a dar a ESA de forma automática el número de registros de los operadores y ya registrado? No, como hemos comentado, los operadores debéis todos registraros de nuevo. Es gratuito y será en nuestra sede electrónica. Nada más, os registréis de nuevo y se asociará un número inequívoco. Y ya la última pregunta, porque muchas de ellas guardan relación y el resto, pues entendemos que para explicarla mejor deberíamos de alguna forma ponerle a lo mejor en la página web documentación al efecto. Dice, ¿podrá el operador con sus aeronaves formar a sus pilotos en la práctica de la aeronave? Bueno, en la categoría abierta permite la formación práctica. Lo que pasa es que como formación reglada para obtener los certificados no está prescrita, pero por supuesto que sí. Comentaremos el día 3 cómo es la formación en la categoría específica, porque veo que es la parte que quizá más os interesa. Ya termino, esta era la última pregunta, pero hago una serie de reflexiones. La primera, esta formación de la categoría abierta se supone que es para un público más general, aunque puede ser un operador profesional. Por tanto, es una formación que la norma europea pretende dar online y demás, con un examen online. Para la categoría específica, que ya digamos que es un paso más, es una formación más avanzada, la idea ya sí que es regularlo de manera que existan organizaciones de formación que puedan dar esos cursos y también los operadores podrán dar parte de esa formación práctica. De alguna forma, la norma intenta dar proporcionalidad. Hasta ahora estáis más acostumbrados a un esquema que no tenía esa proporcionalidad. Digamos que todas las operaciones transcurrían como en la categoría específica, dicho de una forma. Ahora no, tenemos un primer bloque, categoría abierta, público general, operaciones de bajo riesgo, limitadas en un registro y una formación online con unas reglas muy sencillas, como has visto en el vídeo, y luego la categoría específica, ya veréis que cuando la expliquemos en la próxima intervención, viene a dejar abierta cualquier posibilidad y en función del riesgo pues los requisitos van aumentando. Por poner ejemplos, ¿podría transcurrir un vuelo urbano en categoría específica declarativo? Sí, la categoría específica va a permitir un vuelo urbano en declaración, pero es un vuelo urbano con unas limitaciones. Otros vuelos urbanos que tengan otros requisitos pues requerirán seguramente autorización. Eso es un poco el esquema y, por último, matizar que el uso del espacio aéreo lo regulan los estados. Por tanto,
seguirá vigente el Real Decreto actual. Tenemos uno en fase de desarrollo con unas normas que pretenden flexibilizar el uso del espacio aéreo para hacerlo seguro y más eficiente. Podéis opinar al respecto, soltar una consulta pública y cuando se regule a nivel nacional, pues ese uso del espacio aéreo estará flexibilizado. Bueno, pues nada más, creemos que le hemos contestado a todo. Yo sé que hay preguntas que son más complejas y que requieren el análisis de la categoría específica. Queríamos que este foro fuera más abierto para que el usuario general pudiera entenderlo. El día 3 de noviembre podéis participar y lo explicaremos. En cualquier caso, como he dicho, repetiremos estas charlas con mucho más aforo, por supuesto. Esta era la primera y seguiremos divulgándolo. En nuestra web vamos a intentar colgar todo el material aprovechando estas preguntas que han sido pertinentes y muy interesantes para que podamos de alguna manera concretarlas y que la tengáis en esquemas o en cuadros de manera más sencilla. Y nada más, agradeceros el tiempo y perdonad si hemos sido un poco pesados, pero bueno, gracias por todo y espero que tengáis buena tarde.